¿Quién te ha hecho esto?, preguntó el Hells Angel. Minutos después, 100 moteros aparecieron en su casa. Las farolas se encendieron una a una mientras Emma caminaba arrastrando los pies por Maple Avenue, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre los impecables jardines de las casas suburbanas, cuyas ventanas brillaban con una cálida luz que parecía burlarse de su situación actual. Le latía la cara donde James la había golpeado y sentía el calor pegajoso de la sangre que le goteaba por el corte sobre la ceja. Cada pocos pasos miraba por encima del hombro, con el corazón acelerado al menor ruido. Las hileras ordenadas de casas idénticas que antes le habían parecido tan seguras, ahora le parecían un laberinto en el que no había dónde esconderse. Sabía que los vecinos la observaban desde detrás de las cortinas corridas. Sentía sus miradas sobre ella, pero ninguno acudió en su ayuda. Las manos de Emma temblaban mientras rebuscaba en su bolso, buscando un pañuelo para secarse la sangre. Sus dedos rozaron su teléfono y rápidamente apartó la mano. No podía llamar a nadie. James estaría vigilando sus llamadas, siguiendo sus movimientos. Siempre lo hacía. Sigue caminando, se susurró a sí misma, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento le volvió a abrir el corte en el labio. Un pie delante del otro. El sonido de unos niños jugando en un jardín cercano la hizo estremecerse. Encogió los hombros, tratando de hacerse más pequeña, invisible. Una puerta de coche se cerró de golpe en algún lugar de la calle y a Emma se le cortó la respiración. Aceleró el paso a pesar del dolor que le atravesaba las costillas donde James le había dado una patada. La señora Peterson estaba regando sus preciadas rosas cuando Emma pasó por delante. La anciana abrió mucho los ojos al ver el rostro magullado de Emma, pero rápidamente apartó la mirada, fingiendo estar absorta en la jardinería. A Emma no le sorprendió. Siempre había sido así. La gente veía pero prefería no ver. Sentía las piernas débiles, como si fueran a fallarle en cualquier momento. Los acontecimientos de la última hora se repetían en su mente. La ira de James, el sonido del cristal rompiéndose, su desesperada carrera hacia la puerta. Por fin lo había conseguido. Por fin había huido. Pero la victoria le parecía vacía. Él la encontraría. Siempre lo hacía. El rugido del motor de una motocicleta rompió el silencio de la tarde, haciéndose más fuerte a medida que se acercaba por detrás. El corazón de Emma comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Aceleró el paso, casi tropezando con sus propios pies en su prisa por alejarse del ruido. La motocicleta redujo la velocidad al acercarse. El rugido del motor se redujo a un suave ronroneo. Emma podía sentir la vibración en su pecho, oír el crujir de los neumáticos sobre el asfalto cuando la moto se detuvo junto a la acera. Mantuvo la mirada fija al frente, rezando para que quienquiera que fuera simplemente pasara de largo. En cambio, unas botas pesadas golpearon el pavimento y una voz grave gritó: ¡Eh! Las piernas de Emma finalmente cedieron y tropezó en la acera, apoyándose en una farola. El motor de la motocicleta seguía rugiendo detrás de ella y podía oír pasos que se acercaban. Antes de seguir escuchando, por favor, dime desde qué lugar del mundo estás viendo esto hoy. Ahora volvamos a la historia. Una gran sombra se cernió sobre ella y al levantar la vista, vio a un hombre cubierto de tatuajes, con un chaleco de cuero que llevaba el inconfundible parche de los Hells Angels. Su expresión pasó de la curiosidad a la preocupación al ver su aspecto maltrecho. Extendió la mano con suavidad, pero con firmeza, y le sujetó la barbilla para examinar sus heridas. Su aspecto rudo contrastaba fuertemente con la delicadeza de su tacto. ¿Quién te ha hecho esto?, le preguntó con voz que denotaba ira y preocupación. Emma temblaba por todo el cuerpo mientras miraba al motorista, cuyo rostro curtido era una mezcla de rabia y preocupación genuina. Su agarre en la barbilla era firme pero cuidadoso, como si estuviera manejando algo frágil. El cuero de su chaleco crujió cuando se inclinó más cerca, examinando los cortes y moretones que marcaban su rostro. James, mi ex, susurró, con una voz apenas audible por encima del ruido de su motocicleta. Las palabras se sintieron como cenizas en su boca al pronunciar su nombre, haciéndolo más real de alguna manera.
Ryder apretó la mandíbula, con un músculo temblando bajo su piel. Sus ojos oscuros se endurecieron, pero la suavidad de su tacto no vaciló. ¿Tu ex te hizo esto? Pronunció cada palabra deliberadamente, como si intentara contener una explosión. Emma asintió con la cabeza, pero inmediatamente se arrepintió del movimiento, ya que un dolor agudo le atravesó el cuello. Intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no le respondían. La mano de Ryder se desplazó de su barbilla a su brazo, sosteniéndola. ¿Cuánto tiempo? Preguntó, con la voz ronca por la emoción. ¿Cuánto tiempo lleva esto? 20 años, admitió Emma, con lágrimas en los ojos. Parpadeó con fuerza para contenerlas. Ya había llorado bastante esa noche. Pero me fui. Esta noche, por fin me fui. Un coche pasó por delante, iluminándolos con sus faros. Emma vislumbró los tatuajes que cubrían los brazos de Ryder, escenas de llamas y calaveras que deberían haberla aterrorizado. En cambio, se encontró concentrándose en la firmeza de su agarre, en la forma en que se colocó entre ella y la calle, como un escudo. ¿A dónde vas?, preguntó Ryder, mirando a su alrededor el tranquilo barrio. Varias cortinas se cerraron rápidamente cuando los vecinos se retiraron de sus ventanas. No lo sé, admitió Emma. No había pensado en eso. Su bolso contenía tal vez $50, su teléfono y lo que había logrado agarrar en su pánico. A un motel, tal vez. Ryder negó con la cabeza, con expresión sombría. No, te buscará allí. Se pasó la mano por el pelo negro y corto, pensando, «¿Vienes conmigo?». A Emma se le aceleró el corazón. «No puedo escucharte». Ryder la interrumpió con voz suave pero firme. «Se trata de James. Vendrá a buscarte. El primer lugar donde mirará será un motel barato. Tengo una habitación libre, sistema de seguridad y créeme, no se atreverá a acercarse a mi casa». Emma se abrazó a sí misma, tratando de pensar con claridad a través de la niebla del miedo y el agotamiento. Todo lo que sabía le decía que no confiara en este desconocido, este hombre intimidante con su motocicleta y sus tatuajes. Pero todo lo que sabía la había llevado a James y la había mantenido atrapada en esa casa durante 2 años. «Ni siquiera sé tu nombre», dijo débilmente. «Ryder», respondió él, levantando ligeramente la comisura de los labios. «¿Y tú, Emma?» «Bueno, Emma, tienes dos opciones. Puedes probar suerte en un motel, donde tu ex probablemente te encontrará antes del amanecer. O puedes venir conmigo, descansar de verdad y resolver esto por la mañana». Su voz se suavizó. «Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero te prometo que estarás a salvo». Emma lo miró de verdad. Más allá del cuero y los tatuajes, más allá de su aspecto rudo, vio algo en sus ojos que tomó la decisión por ella. Bondad, preocupación genuina y un feroz instinto protector que por primera vez en años le hizo sentir que realmente podría estar a salvo. «De acuerdo», susurró, con el agotamiento finalmente superando su miedo. «De acuerdo, iré contigo». Los hombros de Ryder se relajaron ligeramente y él asintió con la cabeza. «Estás haciendo lo correcto, Emma. Te prometo que no volverá a hacerte daño». El motor de la motocicleta rugía bajo ellos mientras avanzaban por las oscuras calles. Emma rodeaba con fuerza la cintura de Ryder con los brazos, con la mejilla apoyada contra el cuero fresco de su chaleco. El aire nocturno le azotaba la cara, haciéndole arder los cortes, pero el dolor la ayudaba a mantenerse lo suficientemente alerta como para procesar la extraña realidad de su situación. Hacía solo unas horas había estado en su propio infierno personal con James. Ahora estaba allí, aferrada a un desconocido, nada menos que un ángel del infierno, mientras las luces de la calle se difuminaban como estrellas fugaces. Los barrios familiares dieron paso a zonas que no reconocía, y Emma sintió que su corazón se aceleraba. Se obligó a respirar profundamente, recordando cómo Ryder la había mirado con auténtica preocupación. La moto redujo la velocidad al girar hacia una calle más tranquila, bordeada de edificios de apartamentos bien cuidados. No era en absoluto lo que Emma había esperado. Había imaginado que acabarían en algún bar de moteros destartalado o en un garaje en mal estado. En cambio, Ryder condujo su motocicleta hasta un aparcamiento subterráneo situado debajo de uno de los edificios más nuevos.
El rugido del motor resonó en las paredes de hormigón antes de que Ryder lo apagara, dejándolos en un silencio relativo. A Emma le zumbaban los oídos por el repentino silencio. Se quedó paralizada por un momento, con los brazos aún rodeando su cintura, hasta que sintió que él se movía. «Ya puedes soltarme», dijo Ryder en voz baja, con un tono de humor amable. «A menos que pienses quedarte aquí toda la noche». Emma soltó rápidamente su agarre, sintiendo cómo le subía el calor a las mejillas. Le temblaban las piernas al bajarse de la moto, y la mano firme de Ryder apareció en su codo para ayudarla a mantener el equilibrio. Ese simple gesto de apoyo le provocó un nudo en la garganta por una emoción inesperada. «Lo siento», murmuró, aunque no estaba segura de por qué se estaba disculpando exactamente. «No te preocupes», respondió Ryder con voz ronca, pero amable. Mantuvo la mano en su codo mientras la guiaba hacia el ascensor. «¿Es la primera vez que montas en bicicleta?» Emma asintió con la cabeza, observando cómo él pulsaba el botón del cuarto piso. «¿Se nota tanto? Solo un poco». La comisura de sus labios se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. El trayecto en ascensor fue silencioso pero no incómodo. Emma se encontró estudiando su reflejo en las pulidas puertas metálicas. Su pequeña figura junto a la imponente de él, su aspecto desaliñado en marcado contraste con la compostura de él. Los moretones en su rostro se veían aún peor bajo la intensa luz fluorescente. Cuando llegaron a su piso, Ryder la condujo por un pasillo alfombrado hasta el apartamento 412. Sus llaves tintinearon al abrir la puerta, y Emma notó que sus manos eran tan grandes que el llavero parecía diminuto en comparación. La puerta se abrió para revelar una sala de estar sorprendentemente ordenada, iluminada por el suave resplandor de una lámpara que él debía haber dejado encendida. «Pasa», dijo, invitándola a entrar. «Ponte cómoda». Emma entró en el apartamento y observó los muebles de cuero, la estantería organizada y la ausencia del caos que medio esperaba. Ryder la guió hasta un sofá que parecía cómodo, con las manos aún firmes en su codo, hasta que se sentó con seguridad. «Voy a traerte algo de beber», dijo, mirándola con preocupación. «¿Agua o algo más fuerte?» «Agua está bien», respondió Emma, con voz baja en el silencioso apartamento. Ryder asintió y se dirigió hacia lo que ella supuso que era la cocina, con sus pesadas botas sorprendentemente silenciosas sobre el suelo de madera. Al quedarse sola, Emma se hundió más en los cojines del sofá, y su cuerpo finalmente registró lo agotada que estaba. Los acontecimientos de la noche parecían presionarla como una pesada manta, y se abrazó a sí misma, tratando de entender cómo había terminado allí, en el apartamento de un desconocido, sintiéndose más segura de lo que se había sentido en años. Ryder regresó con un vaso de agua y se lo entregó a Emma. Ella lo aceptó con manos temblorosas, agradecida por tener algo en qué concentrarse además del caos en su mente. La manta que él le había dado antes era suave y cálida, y la envolvía en un capullo de confort temporal. Desde su asiento en el sillón frente a ella, Ryder esperaba pacientemente. Su presencia era constante, pero no exigente. El silencio se extendía entre ellos, solo roto por el suave zumbido del sistema de calefacción del edificio y el ocasional coche que pasaba por la calle. Emma miró fijamente al suelo, siguiendo con la vista el dibujo de la alfombra. El vaso de agua temblaba ligeramente en su mano mientras los recuerdos de James la inundaban. «No siempre fue malo», dijo finalmente, con una voz apenas audible. «Al principio era encantador, incluso perfecto». Ryder permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. Sus ojos oscuros estaban completamente fijos en ella, pero no había juicio en ellos, solo una atenta preocupación. «Al principio los cambios eran tan pequeños que apenas los notaba», continuó Emma, apretando los dedos alrededor del vaso. «Se enfadaba si pasaba tiempo con mis amigos. Decía que me quería solo para él». Se le escapó una risa amarga. Lo hacía parecer romántico. Tomó un sorbo de agua con la mano temblorosa antes de volver a hablar. «Luego fueron mi ropa, mi trabajo, mi forma de hablar con otras personas. Todo lo que hacía estaba mal de alguna manera. Las palabras salían ahora más rápido, como una presa que se rompe. Se disculpaba después de enfadarse,
Me compraba flores, prometía cambiar, pero siempre empeoraba. La voz de Emma se quebró al describir la primera vez que James la golpeó. Se me cayó un plato mientras fregaba los platos. Solo un plato. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó moratones. Dijo que era culpa mía por ser tan torpe. Su mano se movió inconscientemente hacia su brazo, recordando que debería haberme ido entonces. Pero él lloró después. Me rogó que lo perdonara. Dijo que nunca volvería a hacerlo. El vaso que tenía en las manos temblaba con más violencia, y Ryder se levantó en silencio para quitárselo antes de que lo derramara. Ella apenas se dio cuenta, perdida en los dolorosos recuerdos. Se convirtió en algo normal, susurró. Los gritos, los golpes, las disculpas. Empecé a creer que me lo merecía, que realmente era tan inútil como él decía. Su voz temblaba. Perdí el contacto con mi familia, con mis amigos. Él era todo lo que me quedaba. O eso era lo que él quería que pensara. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras el peso de sus palabras se asentaba a su alrededor. Me sentía tan atrapada, como si me estuviera ahogando, pero todos a mi alrededor se limitaban a mirar, sin ver lo que estaba pasando o sin querer verlo. La primera lágrima cayó, dejando un rastro en su mejilla magullada. Estaba muy asustada todo el tiempo, pero me daba más miedo irme, estar sola, lo que él pudiera hacer si intentaba escapar. Ryder se inclinó hacia adelante en su silla, extendiendo su brazo tatuado para acortar la distancia entre ellos. Su gran mano se posó suavemente sobre el brazo de ella, con una ternura sorprendente para alguien que parecía tan intimidante. «Aquí estarás a salvo», dijo con voz grave, suave pero llena de convicción. Emma observó cómo Ryder salía al pequeño balcón de su apartamento con el teléfono pegado a la oreja. A través de la puerta de cristal, se veía que tenía los hombros tensos y que, mientras hablaba, se agarraba con la mano libre a la barandilla. Incluso desde dentro, ella podía oír la ira contenida en su voz. «Sí, es grave», dijo al teléfono. «Tiene la cara bastante destrozada. El tipo se llama James». Hizo una pausa y escuchó. «No, todavía no. Pero necesito ojos en la calle. Este pedazo de basura podría venir a buscarla». Emma se envolvió más en la manta, sintiéndose expuesta, a pesar de estar a salvo en el interior. El apartamento estaba escasamente amueblado, pero limpio, con muebles de cuero desgastados y algunas fotos enmarcadas de motocicletas en las paredes. Tenía un aire masculino, pero de alguna manera reconfortante, como el propio Ryder. «Escucha con atención». La voz de Ryder se volvió severa. «Nadie hace nada sin mi permiso. Lo digo en serio, hermano. La protegemos, pero lo hacemos bien». Otra pausa. «Sí, corre la voz. Solo grupos pequeños. No queremos llamar la atención». Se pasó la mano por el pelo oscuro, moviendo los músculos de la mandíbula mientras escuchaba a la persona al otro lado del teléfono. «Sé que estás enfadado. Todos lo estamos. Pero esto no va sobre nosotros». Sus ojos se posaron en Emma a través del cristal. Se trata de mantenerla a salvo. Cuando Ryder volvió a entrar, Emma se enderezó. «¿Van a venir tus amigos?», preguntó vacilante. «Solo unos pocos cada vez», le aseguró él. «Estarán vigilando fuera. Se asegurarán de que James no intente ninguna tontería». Su voz se suavizó al ver la expresión preocupada de ella. «Puede que parezcan rudos, pero son buenos hombres. No tienes por qué tenerles miedo». En menos de 30 minutos llegaron las primeras motocicletas. Emma se acercó a la ventana y vio como dos motociclistas se detenían, con sus motos brillando bajo las luces de la calle. Ambos eran hombres corpulentos vestidos con chalecos de cuero cubiertos de parches. Asintieron con la cabeza hacia la ventana de Ryder antes de tomar posiciones cerca de la entrada del edificio. Cada pocos minutos llegaban más motos. Llegaban en parejas, en pequeños grupos, tal y como Ryder había planeado. Algunos trajeron café y se prepararon para una larga vigilia. Otros dieron vueltas a la manzana, vigilando los alrededores. Todos se movían con determinación, como piezas de una máquina bien engrasada. El corazón de Emma se aceleró al contar más y más motocicletas. «Hay tantos», susurró más para sí misma que para Ryder.
La hermandad significa mucho para nosotros, explicó Ryder, de pie junto a ella en la ventana. Cuando uno de nosotros pide ayuda, acudimos sin hacer preguntas. Pero yo no soy uno de vosotros, dijo Emma, volviéndose para mirarlo. ¿Por qué harían esto por una desconocida? Porque yo se lo pedí, respondió Ryder con sencillez. Y porque lo que te ha pasado no está bien. A veces eso es todo lo que hace falta. La calle se estaba llenando de figuras vestidas de cuero. Su presencia era intimidante y al mismo tiempo extrañamente tranquilizadora. Emma observó cómo se comunicaban mediante gestos sutiles y asentimientos con la cabeza, estableciendo un perímetro alrededor del edificio. El rugido de las motocicletas se había convertido en un ruido de fondo constante, como un trueno en la distancia. Sus manos se presionaron contra el cristal frío cuando llegó otro grupo. La gran cantidad de personas dispuestas a ayudarla, personas que ni siquiera la conocían, le hizo sentir un nudo en la garganta por la emoción. Después de sentirse tan sola durante tanto tiempo, la muestra de solidaridad era abrumadora. Esos hombres de aspecto rudo, con sus tatuajes y su ropa de cuero, le ofrecían algo que casi había olvidado que existía: protección, apoyo y la promesa de que ya no tendría que enfrentarse sola a sus miedos. Emma se sentó acurrucada en un rincón del desgastado sofá de cuero de Ryder, pasando los dedos por el borde de la manta que él le había dado. El apartamento parecía más seguro con el constante rugido de las motocicletas en el exterior, pero sus nervios seguían alterados con cada sonido inesperado. Ryder había entrado en la cocina para preparar café, dejándola sola con sus pensamientos. Su teléfono vibró en su bolsillo, haciéndola sobresaltar. Cuando vio el nombre de Chloe en la pantalla, se sintió aliviada. Necesitaba oír la voz de su hermana. «Emma, Dios mío, ¿estás bien?». Las palabras de Chloe salieron a borbotones. «Llevo horas intentando localizarte». «Estoy a salvo», susurró Emma mirando hacia la cocina. «Me estoy quedando con alguien que me está ayudando. James ha venido a mi casa». La voz de Chloe temblaba. «Te estaba buscando, Emma». Nunca le había visto así. Estaba completamente fuera de control. Emma sintió un nudo en el estómago. «¿Qué ha hecho? ¿Te ha hecho daño?» «No, no, no me tocó», le aseguró Chloe rápidamente. Pero gritaba y tiraba cosas. No paraba de decir que te iba a encontrar, que le pertenecías. Hizo una pausa, con la respiración entrecortada. Emma dijo que no pararía hasta recuperarte. En la cocina, Ryder se movía de un lado a otro. El tintineo de las tazas de café, un sonido extrañamente normal en medio de su miedo. Emma se acurrucó contra sí misma, encogiendo las rodillas contra el pecho. «Debería haberlo dejado hace años», dijo Emma con voz quebrada. «Siento mucho haberte metido en todo esto, Chloe». «No te atrevas a disculparte», dijo Chloe con firmeza. «Todo esto es culpa suya». «Pero Emma, ten cuidado, por favor. No piensa con claridad. Ha estado llamando a todos nuestros amigos, comprobando todos los sitios donde cree que podrías estar. Estoy en un lugar donde no se le ocurrirá buscar», le aseguró Emma, mirando por la ventana cómo otra pareja de motociclistas daba vueltas a la manzana. «Hay gente que me está cuidando». «¿Qué tipo de gente?», preguntó Chloe con evidente preocupación en su voz. «Emma, no te has metido en algo peligroso, ¿verdad?». Antes de que Emma pudiera responder, su teléfono vibró contra su oreja. Lo apartó para mirar la pantalla y se le heló la sangre. Un mensaje de texto de James apareció en la parte superior. «Puedes huir, pero no puedes esconderte. Llegaré pronto». Ryder tensó los hombros al oír la brusca inspiración de Emma. Se giró desde la puerta de la cocina y la encontró mirando fijamente su teléfono, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Sin decir nada, cruzó la habitación con 3 largos pasos y se sentó en el sillón frente a ella. «¿Qué pasa?», preguntó con voz suave a pesar de su imponente presencia. Emma le tendió el teléfono, con la pantalla aún iluminada con la amenaza de James. Ryder lo leyó y apretó la mandíbula. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, apartando la vieja cortina con sus dedos callosos. Afuera, la calle bullía de actividad mientras sus hermanos mantenían su vigilia. Sus motocicletas estaban alineadas junto al bordillo, con el cromo brillando bajo las luces de la calle.
Mi gente, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Emma. Son buena gente, un poco rudos, claro, pero leales hasta la médula. Su aliento empañó la ventana mientras hablaba. Protegemos a los nuestros. Emma se movió en el sofá y se ajustó la manta alrededor de los hombros. Pero yo no soy una de los tuyos, dijo en voz baja. Solo soy una extraña que se cruzó en tu vida. Ryder se volvió hacia ella con expresión seria. Te convertiste en una de los nuestros en el momento en que te encontré en esa calle. Se pasó la mano por el pelo oscuro, buscando las palabras adecuadas. A veces, la familia no tiene que ver con la sangre ni con el tiempo. Tiene que ver con hacer lo correcto. A través de la ventana, podían oír el rugido sordo de las motocicletas cuando otro grupo de motoristas se detuvo. Emma observó cómo tomaban posiciones alrededor del edificio, con sus chaquetas de cuero brillando en la penumbra. Nunca había visto a tanta gente. Se calló, con la voz cargada de emoción. Quiero decir, ni siquiera mi propia familia. Se detuvo, incapaz de terminar. Ryder se acercó y se sentó en la mesa de café frente a ella. Su habitual presencia intimidante parecía más suave, de alguna manera, más accesible. Escúchame, Emma. ¿Qué te pasó? Lo que él hizo no fue culpa tuya. ¿Y qué está pasando ahora? Señaló con un gesto la ventana hacia sus hermanos que estaban fuera. Esto es lo que debería haber pasado desde el principio. La gente levantándose. La gente diciendo, basta. Emma se secó los ojos con la esquina de la manta. El mensaje de texto parecía arder en su bolsillo, un recordatorio de que James seguía ahí fuera, seguía cazando. Levantó la vista hacia Ryder y más allá de los tatuajes y la apariencia dura, vio la genuina preocupación en sus ojos. ¿Por qué haces todo esto?, preguntó, con una voz apenas superior a un susurro. Ryder se levantó y volvió a la ventana, su reflejo superponiéndose a la escena exterior. Porque he visto lo que pasa cuando la gente buena mira para otro lado, dijo, con su voz grave resonando en la habitación. He visto lo que pasa cuando nadie da un paso al frente. Apoyó la palma de la mano contra el cristal frío, como si quisiera alcanzar a sus hermanos que estaban abajo. Esta vez no. No mientras yo esté aquí. Las luces de la calle proyectaban largas sombras sobre su rostro mientras permanecía allí, como un guardián silencioso. Emma lo observó, sintiendo una extraña mezcla de miedo y seguridad que la invadió. El mensaje de texto de James todavía la aterrorizaba, pero algo en la tranquila fuerza de Ryder le daba esperanza. Se aclaró la garganta y formuló la pregunta que le quemaba en la mente desde que recibió el mensaje. ¿Y si viene aquí? ¿Qué pasará entonces? Ryder se apartó de la ventana con expresión decidida. Nos ocuparemos de ello. La luz del sol matutino se filtraba a través de las viejas cortinas del apartamento de Ryder, proyectando largas sombras en la sala de estar. Emma estaba sentada acurrucada en el sofá, con las manos alrededor de una taza de café humeante. El moretón en su rostro se había oscurecido durante la noche, un claro recordatorio de lo que había escapado. Ryder se acomodó en su sillón, con su propio café intacto en la mesita auxiliar. Sus ojos nunca se apartaron de Emma, mientras ella miraba fijamente su taza, observando cómo el vapor se elevaba en delicados remolinos. No empezó con golpes, dijo ella en voz baja, rompiendo el silencio matutino. Al principio James era diferente, encantador. Me hacía sentir especial. Sus dedos se tensaron alrededor de la taza, pero luego vinieron las pequeñas cosas. Comentarios sobre mi ropa, preguntas sobre dónde había estado, con quién había hablado. Ryder se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en las rodillas. La luz de la mañana se reflejaba en los bordes de sus tatuajes, líneas oscuras que contaban sus propias historias de dolor y supervivencia. Empezó a revisar mi teléfono, continuó Emma, con voz cada vez más baja. Era porque se preocupaba mucho por mí, solo quería mantenerme a salvo. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿A salvo? Así es como lo llamó cuando me obligó a dejar mi trabajo. Dijo que no se podía confiar en los hombres de allí. Dio un sorbo tembloroso al café, y Ryder notó cómo le temblaban ligeramente las manos. Afuera, el rugido de las motocicletas le recordaba constantemente la protección que le esperaba más allá de las paredes. La primera vez que me pegó,
La voz de Emma se quebró. Después lloró. Me prometió que nunca volvería a pasar. Me compró flores. Me llevó a cenar. Ella negó con la cabeza. Una lágrima rodó por su mejilla. Le creí. Dios, realmente le creí. Ryder apretó los puños involuntariamente, pero permaneció en silencio, dándole espacio para continuar. Después de eso la cosa empeoró. Él se disculpaba, hacía promesas, y entonces ella se tocó suavemente la cara magullada. Empezaron las amenazas. Dijo que haría daño a mi familia si le dejaba, que de todos modos nadie me creería. La voz de Emma se redujo a un susurro. A veces pienso que tenía razón en eso. Nadie quería ver lo que le estaba pasando. El café de su taza se había enfriado, pero ella lo sostenía como si fuera un ancla. ¿Sabes qué es lo más aterrador? Finalmente miró a Ryder con los ojos llenos de un dolor que le oprimía el pecho. Él siempre me encuentra. No importa a dónde vaya, él me localiza. Dice que le pertenezco. Emma dejó la taza y se abrazó a sí misma. No creo que me deje marchar nunca. Seguirá viniendo, seguirá persiguiéndome hasta... Su voz se apagó y nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas. Ryder se levantó de la silla y se sentó a su lado en el sofá. A pesar de su imponente tamaño, sus movimientos eran suaves, cuidadosos para no asustarla. «Eres más fuerte de lo que crees», le dijo en voz baja, con una calidez en su profunda voz que le sorprendió incluso a él. El sol de la tarde proyectaba largas sombras a través del apartamento de Ryder, mientras Emma se movía por la pequeña cocina. Sus dedos recorrieron los bordes desgastados de la encimera mientras contemplaba su refugio temporal. El espacio era escaso pero limpio, con una decoración mínima, salvo por unas pocas fotografías enmarcadas de motocicletas y lo que parecían ser miembros de su familia. Encontró consuelo en tareas sencillas, como lavar las tazas de café de la mañana, ordenar las revistas de la mesa de centro y doblar la manta que había usado la noche anterior. Cada pequeño gesto ayudaba a calmar la constante preocupación en su mente, aunque solo fuera por un momento. A través de la ventana, podía ver a varios miembros de los Hells Angels todavía apostados fuera, con sus motos brillando al sol. Mantenían una vigilancia constante, turnándose a lo largo del día. En lugar de sentirse atrapada por su presencia, Emma se dio cuenta de que le daba fuerzas. En el baño descubrió un botiquín de primeros auxilios y se limpió con cuidado el corte que tenía encima de la ceja. El espejo reveló que el moretón se había intensificado hasta adquirir un tono púrpura, pero la hinchazón había disminuido. Lo tocó suavemente, recordando cómo Ryder la había mirado con tanta preocupación la noche anterior. Al pasar al salón, Emma se fijó en una estantería escondida en un rincón. La mayoría de los volúmenes eran manuales de reparación, pero entre ellos encontró algunos libros de bolsillo muy gastados. Sacó uno y se sorprendió al descubrir que era una colección de poesía. Las páginas estaban marcadas con ciertas líneas subrayadas a lápiz. El ruido de las motocicletas en el exterior se hizo más fuerte cuando los escritores cambiaron de turno. Emma observó desde la ventana cómo intercambiaban rápidas conversaciones, con sus chalecos de cuero reflejando la luz del atardecer. Uno de ellos levantó la vista y la miró, saludándola con una respetuosa inclinación de cabeza antes de montarse en su moto. Al acercarse la noche, Emma se encontró de nuevo en la cocina, esta vez preparando una comida sencilla con los ingredientes que había encontrado en los armarios de Ryder. El acto de cocinar le proporcionó una extraña sensación de normalidad en su situación. Los movimientos familiares de cortar verduras y remover ollas la ayudaron a centrarse en el momento presente. El apartamento se llenó poco a poco del aroma de la comida, y por primera vez en días, Emma sintió algo parecido a la paz. Acababa de colocar 2 platos en la pequeña mesa de la cocina cuando oyó el característico rugido de la motocicleta de Ryder aparcando fuera. Unas pesadas botas subieron las escaleras y la puerta se abrió para revelar la imponente figura de Ryder. Su expresión era tensa, diferente a cuando se había marchado antes. Echó un vistazo al apartamento, fijándose en los sutiles cambios. El salón ordenado, la cocina organizada, el olor a comida. «No tenías por qué hacer todo esto», dijo con voz ronca pero amable. Emma se encogió de hombros,
tratando de ocultar lo mucho que le reconfortaba y le inquietaba su presencia. Me ayudó a mantener la mente ocupada. Los ojos de Ryder se detuvieron en la mesa puesta y su expresión se suavizó antes de endurecerse de nuevo rápidamente. Se acercó y bajó la voz. Emma, tenemos que hablar. Ella sintió un nudo en el estómago al oír su tono. Él la guió desde la cocina hasta la sala de estar, con la mano cerca de su codo, pero sin tocarla. Tenemos que prepararnos, dijo con expresión sombría. James se está acercando. El sol de la mañana apenas se había asomado por el horizonte cuando unos golpes secos despertaron a Emma. Se había quedado dormida en el sofá de Ryder, envuelta en la misma manta de la noche anterior. Sus músculos se tensaron al oír el ruido e instintivamente se envolvió más en la manta. Ryder salió de su dormitorio, ya vestido con su chaleco de cuero. Su expresión se endureció mientras se dirigía hacia la puerta con pasos decididos. Emma notó cómo su mano derecha se cernía cerca de su cadera, preparada para cualquier problema. ¿Quién es?, preguntó Ryder con voz baja y controlada. Snake, respondió. ¿Tienes noticias, hermano? Los hombros de Ryder se relajaron ligeramente al oír la voz familiar, pero su rostro siguió serio mientras abría la puerta. Snake, un motociclista alto con cabello canoso y rasgos curtidos, entró. Sus ojos se posaron en Emma antes de volver a enfocarse en Ryder. «Están aquí», dijo Snake, manteniendo la voz baja. Tommy vio a James y a otros tres en la gasolinera de la quinta. Están haciendo preguntas sobre el vecindario. A Emma se le cortó la respiración. De repente, la habitación le pareció más pequeña y sus manos comenzaron a temblar. Ryder se dio cuenta de su reacción y se acercó a ella, con su presencia sólida y tranquilizadora. «¿Cuántos vehículos?», preguntó Ryder con tono profesional. «Dos camionetas, una Ford azul oscuro y una Dodge negra». Snake sacó su teléfono y le mostró algo a Ryder en la pantalla. «Tengo fotos de las matrículas», dijo Emma, poniéndose de pie con las piernas temblorosas. «Vendrá más gente», dijo, con una voz apenas audible. «James siempre tiene planes de respaldo». Ryder asintió procesando la información. Se volvió hacia Snake. «Pon a todos en posición. Quiero que vigilen todas las calles que conducen aquí. Asegúrate de que los prospectos sepan que deben permanecer ocultos. James no necesita saber aún nuestro número total». Cuando Snake se marchó, el rugido de las motocicletas en el exterior se hizo más fuerte. A través de las finas paredes, Emma podía oír a los moteros coordinándose, sus voces un murmullo bajo de actividad. Ryder se acercó a la ventana y corrió ligeramente la cortina para observar la calle. «Ven aquí», le dijo a Emma, ahora con voz más suave. «Tienes que ver algo». Emma se acercó con cautela, con el corazón latiéndole con fuerza. Ryder se hizo a un lado para dejarla mirar a través de las persianas. La calle se estaba llenando de moteros que se movían con silenciosa eficiencia. Algunos tomaron posiciones en callejones cercanos, mientras que otros trabajaban tranquilamente en sus motos, como si fuera una mañana cualquiera en el barrio. «Así es la hermandad», explicó Ryder en voz baja. «Cada uno de estos hombres recibiría una bala antes de dejar que James se acercara a ti». A Emma se le llenaron los ojos de lágrimas, abrumada por la muestra de protección. Entonces lo vio al final de la calle. Una camioneta azul oscuro avanzaba lentamente, como si estuviera buscando algo, o a alguien. «Es su camioneta», susurró, agarrándose al alféizar de la ventana. «¿La azul?». La mano de Ryder se posó en su hombro, firme y cálida. La apretó ligeramente antes de coger su teléfono. Su voz era tranquila y controlada mientras hablaba por él. «A todas las unidades, vehículo objetivo localizado. Aseguren el perímetro. No intervengan a menos que se les autorice. Mantengan la calma, hermanos. No queremos asustarlo todavía». Abajo, los motociclistas continuaban con su actuación normal, pero Emma podía ver el sutil cambio en su posición. Eran como piezas de ajedrez moviéndose a su lugar, creando una barrera invisible entre ella y James. A través de las persianas, vio la camioneta de James parada al final de la calle.
Su silueta oscura era un recordatorio amenazador de todo lo que ella intentaba escapar. Su corazón se aceleró, pero la tranquila presencia de Ryder a su lado la ayudó a mantenerse concentrada mientras él seguía dando instrucciones en voz baja a sus hombres. El silencio matutino se rompió cuando se cerraron las puertas de los coches fuera del apartamento de Ryder. Se oyeron pasos pesados, acompañados del sonido de la grava crujiendo bajo las botas. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho al reconocer la familiar puerta. James estaba allí. Ryder se colocó en la puerta, bloqueando la entrada con su enorme corpulencia. Otros dos Hells Angels, Snake y un miembro más joven llamado Diesel, lo flanqueaban a ambos lados. Sus rostros eran fríos como el hielo, sin revelar nada. 3 golpes secos resonaron en el apartamento. Emma. La voz de James atravesó la puerta, aparentemente tranquila. Sé que estás ahí. Sal para que podamos hablar. Emma se pegó a la pared del fondo, clavándose los dedos en las palmas de las manos. Podía imaginarse a James allí de pie, probablemente con su chaqueta de cuero marrón favorita, tratando de parecer presentable, mientras sus ojos ardían con una rabia apenas contenida. Ryder abrió la puerta, pero mantuvo su cuerpo firmemente en el umbral. No quiere hablar contigo. James estaba de pie en el rellano, flanqueado por 2 hombres corpulentos que Emma nunca había visto antes. Su aspecto pulcro contrastaba fuertemente con el aspecto más rudo de ellos. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Mira, dijo James, extendiendo las manos en un gesto de falsa paz. Esto es entre mi novia y yo. Solo hemos tenido una pequeña discusión. Eso es todo. No tienes por qué involucrarte. Exnovia, corrigió Ryder, con voz dura como el acero. Y ya estamos involucrados. La sonrisa de James vaciló. Dio un paso adelante, pero Snake y Diesel se acercaron, creando un muro impenetrable de cuero y músculos. No lo entiendes, dijo James con voz cortante. Emma me necesita. Ahora mismo está confundida y tomando malas decisiones. Estoy aquí para ayudarla. La única mala decisión que tomó fue quedarse contigo tanto tiempo, respondió Ryder con serenidad. La fachada de James se resquebrajó. Su rostro se contorsionó en una expresión desagradable, más familiar para Emma. No puedes alejarla de mí. Es mía. No le pertenece a nadie, gruñó Ryder, dando un paso adelante. El movimiento hizo que James tropezara hacia atrás, chocando con uno de sus hombres. Emma podía ver la escena desde donde estaba, con el corazón acelerado mientras observaba cómo se desmoronaba la compostura de James. Sus ojos se desviaron de Ryder, buscándola en el apartamento. Cuando la vio, su expresión se oscureció aún más. Emma, gritó, no nos hagas esto. Todo lo que hice fue por ti. Ryder se movió para bloquear la vista de James. Vete ahora que aún puedes. Los 2 hombres detrás de James se movieron inquietos, claramente sin estar preparados para el nivel de resistencia que habían encontrado. Más Hells Angels se habían reunido en el estacionamiento de abajo. Su presencia era una advertencia silenciosa. La cara de James se sonrojó de ira. Señaló con el dedo el pecho de Ryder. Esto no ha terminado. ¿Me oyes? Ella es mía y la recuperaré. Se dio la vuelta y sus caros zapatos rozaron el cemento al girar. Sus hombres lo siguieron, lanzando miradas inseguras por encima del hombro a los moteros. «¡Volveré!», gritó James por encima del hombro, con la voz resonando en las escaleras. «No puedes esconderte detrás de estos matones para siempre, Emma. Eres mía, y me aseguraré de que lo recuerdes». Ryder observó desde el rellano cómo James y sus hombres se retiraban a sus vehículos. No les quitó los ojos de encima, siguiendo sus movimientos hasta que se alejaron de la acera y desaparecieron por la calle. El sol de la mañana se colaba por las ventanas del apartamento, mientras Emma se sentaba a la mesa de la cocina de Ryder, observando a los Hells Angels moverse por el espacio con sorprendente domesticidad. Snake, el motociclista alto con mechas plateadas en el pelo, estaba haciendo tortitas mientras discutía con Diesel sobre la cantidad adecuada de trocitos de chocolate que había que añadir. «Vas a provocar un subidón de azúcar a todo el mundo», se quejó Snake, tratando de arrebatarle la bolsa de pepitas de chocolate a Diesel. «De eso se trata», sonrió Diesel, echando otro puñado en la masa.
Su joven rostro se iluminó con picardía. Emma no pudo evitar sonreír. No eran los aterradores criminales que esperaba. Eran solo personas, diferentes de lo que ella estaba acostumbrada, claro, pero personas al fin y al cabo. Ryder salió de su dormitorio poniéndose su chaleco de cuero. ¿Lista para hacer unos recados?, preguntó. Emma tenía que pasar por el garaje y luego comprar algunas cosas. Emma asintió, agradecida por salir del apartamento. Mientras caminaban hacia su moto, otros miembros del club se colocaron detrás de ellos, una escolta que la hacía sentir segura e incómoda a la vez. En el garaje, Emma observó a Ryder mientras trabajaba en su motocicleta y le explicaba las diferentes partes. Sus manos, normalmente tan intimidantes, se movían con suave precisión sobre el motor. Otros motociclistas entraban y salían, cada uno compartiendo una historia o una broma. ¿Ves esta cicatriz?, le preguntó un motociclista llamado Bear, mostrándole una larga marca en su antebrazo. Sí, la veo. Salvé al perro de un niño de unos idiotas que le estaban haciendo daño. Valió la pena cada punto de sutura. Emma escuchó mientras surgían más historias. Historias de proteger a los vulnerables, defender a los débiles, cuidar de su comunidad. Con cada relato, la aterradora fachada de los Hells Angels se desmoronaba un poco más. Después del almuerzo, se reunieron en el patio trasero del garaje. Es hora de que aprendas algunas cosas básicas, dijo Ryder, mientras le enseñaba un sencillo movimiento de defensa personal por si acaso. Emma imitó su postura y varios moteros se turnaron para enseñarle cómo liberarse de diferentes llaves. Le dieron instrucciones con paciencia, procurando no despertar ningún recuerdo de James. Recuerda, le dijo Snake, enseñándole a usar el codo con eficacia. No se trata de fuerza, se trata de saber dónde golpear y cuándo correr. A medida que avanzaba la tarde, Emma se encontró riéndose de las bromas de Diesel, aceptando la oferta de Bear de un refresco y sintiéndose cada vez más cómoda en su presencia. Estos hombres, con sus tatuajes y su aspecto rudo, habían creado un círculo de protección a su alrededor que le hacía sentir más como una familia que como un motivo de temor. Pero mientras los observaba interactuar, un pensamiento molesto se coló en su mente. ¿Estaba aprovechándose de su amabilidad, utilizando su fuerza como escudo en lugar de encontrar la suya propia? La culpa se le instaló en el estómago como una pesada piedra. Ryder debió de notar el cambio en su expresión. Se acercó, limpiándose la grasa de las manos. ¿Qué te preocupa? Emma lo miró, dividida entre la gratitud y la culpa. Es solo que no quiero ser una carga. Todos estáis haciendo tanto por mí y yo solo... ¿Solo qué? La voz del escritor era suave. Solo alguien que necesitaba ayuda. Eso es lo que hacemos, Emma. Protegemos a los nuestros. Pero yo no soy realmente una de los vuestros, susurró ella. La expresión de Ryder se suavizó, y en sus ojos se reflejó algo poco habitual y genuino. Ahora lo eres. Emma sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. Estaba agradecida por su protección, atraída por su inesperada amabilidad, especialmente la de los escritores. Sin embargo, una parte de ella se preguntaba si solo se estaba escondiendo detrás de su fuerza en lugar de encontrar la suya propia. El conflicto se retorcía en su pecho, haciéndola sentir agradecida e insegura sobre su lugar en su mundo. La sala de estar del apartamento de Ryder bullía con voces bajas mientras figuras vestidas de cuero se agolpaban alrededor de su mesa de café. Mapas y papeles se esparcían por su superficie, aplastados por tazas de café y sándwiches a medio comer. Emma se sentó en un rincón de la habitación, observando cómo los motociclistas discutían sus planes para mantenerla a salvo. Necesitaremos al menos 2 chicos por turnos, dijo Snake, señalando diferentes puntos en un dibujo rudimentario del barrio. Uno aquí y otro en la carretera principal. Diesel asintió, sustituyendo su habitual actitud juguetona por otra más seria. Yo puedo hacer la primera guardia esta noche. Bear puede relevarme a medianoche. Ryder se situó en el centro de todos. Su presencia llamaba la atención sin esfuerzo. Sus ojos no dejaban de mirar a Emma, comprobando cómo estaba mientras continuaba la reunión.
El sol de la tarde que entraba por las ventanas se reflejaba en las canas de su barba, haciéndole parecer más viejo de lo que era. James no se acercará a menos de 30 metros de este lugar, le aseguró Ryder, con voz que resonaba en toda la habitación. Tenemos ojos por todas partes y la policía local sabe que debe mantener la distancia. Emma se abrazó a sí misma, sintiéndose pequeña en medio de todas esas grandes personalidades. Los moteros habían convertido su seguridad en su misión, tratándola como a una más de los suyos. Pero verlos planear y trazar estrategias le revolvió el estómago con culpa y ansiedad. ¿Y vuestros asuntos habituales?, preguntó en voz baja. No quiero alterarlo todo. Bear soltó una carcajada. Cariño, proteger a la gente es nuestro negocio. El resto son solo detalles. Varios de los moteros asintieron con la cabeza, pero Emma se fijó en las ojeras que tenían. Llevaban días turnándose para vigilarla y era evidente que eso les estaba pasando factura. Snake enrolló los mapas y los guardó en el bolsillo de su chaleco. Deberíamos ponernos en posición antes de que anochezca. Hizo un gesto a algunos otros que se levantaron y comenzaron a salir del apartamento. El sonido de las motocicletas arrancando se coló por las ventanas, un sonido que se había vuelto extrañamente reconfortante para Emma en los últimos días. Uno a uno, los motociclistas se marcharon hasta que solo quedó Ryder, limpiando las tazas vacías y los platos de papel. Deberías descansar un poco, le dijo, con una voz más suave de lo habitual. Ha sido un día largo. Emma asintió, pero en lugar de dirigirse a la habitación de invitados, se acercó al balcón. El aire de la tarde le acariciaba la piel al salir, y la barandilla metálica estaba fría bajo sus palmas. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. Abajo, podía ver a algunos de los motociclistas tomando posiciones, sus figuras oscuras mezclándose con las sombras crecientes. El lejano rugido de las motocicletas resonaba en las calles, recordándole a sus nuevos protectores. A pesar de la tensión subyacente, una extraña sensación de paz la invadió mientras contemplaba la puesta de sol. El mundo parecía más sencillo desde allí arriba, el caos de su situación momentáneamente olvidado en la belleza del día que se desvanecía. Casi podía fingir que era una persona más disfrutando de una tranquila tarde en su balcón. El familiar sonido de las botas sobre el cemento le indicó que Ryder se había unido a ella fuera, pero él no habló. Simplemente se quedó allí, como un guardián silencioso, mientras el sol continuaba su viaje hacia el horizonte y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. El teléfono de Emma vibró contra la barandilla metálica del balcón, haciéndola sobresaltar. El nombre de Chloe parpadeó en la pantalla y el corazón de Emma se encogió de preocupación mientras respondía. «Em». La voz de Chloe temblaba. «¿Estás bien? Por favor, dime que estás a salvo». «Estoy bien, Chloe. ¿Qué pasa?» Emma se alejó del borde del balcón y se rodeó la cintura con un brazo. «James». La voz de Chloe se quebró. «Me encontró hoy en el trabajo. ¿Sabe dónde estás, Em? ¿Sabe lo de los moteros? Lo del apartamento de Ryder?» Estaba muy enfadado. Nunca lo había visto así. Las piernas de Emma se debilitaron. Se dejó caer en una de las sillas de plástico que Ryder tenía en el balcón. De repente, la puesta de sol le pareció demasiado brillante, demasiado intensa para sus ojos. ¿Te hizo daño? No, pero las cosas que dijo. La respiración de Chloe se aceleró. Está tramando algo. Tienes que salir de ahí. Por favor, ven a quedarte conmigo. Podemos irnos juntas de la ciudad, empezar de cero en otro lugar. La familiar sensación de miedo se apoderó del estómago de Emma. Podía imaginar la cara de James retorcida por la rabia. Casi podía sentir el fantasma de sus manos sobre su piel. Sus dedos tocaron inconscientemente el moratón que se estaba desvaneciendo en su mejilla. «No lo entiendes», continuó Chloe, con la voz cada vez más desesperada. «No solo está enfadado, está obsesionado. No paraba de decir que le perteneces, que nadie más puede tenerte. M, por favor, tengo miedo por ti». A través de las puertas de cristal, Emma podía ver a Ryder en la cocina, con sus anchos hombros tensos mientras hablaba por teléfono. Siempre había sido muy protector, pero ¿podrían siquiera los ángeles del infierno enfrentarse a la determinación de James?
Puedo estar allí en 20 minutos, dijo Chloe. Podemos hacer las maletas rápidamente y marcharnos antes de que nadie se entere. Por favor, no dejes que te vuelva a hacer daño. Emma cerró los ojos. Los recuerdos de los años que pasó huyendo de la ira de James la inundaron. La constante mirada por encima del hombro, los traslados nocturnos de ciudad en ciudad, el aislamiento que suponía no quedarse nunca en un lugar el tiempo suficiente como para establecer vínculos. Oyó que se abría la puerta del balcón y se acercaban las pesadas botas de Ryder. Debió de notar la angustia en su rostro, porque su expresión se ensombreció con preocupación. Chloe, dijo Emma, con una voz más firme de lo que se sentía, no puedo seguir huyendo. No lo haré. Pero no. Emma se puso de pie, enderezando la espalda. Pasé 3 años huyendo de él. 3 años dejándole controlar mi vida, incluso cuando ya no estaba con él. Ya basta. Ryder se acercó, con su presencia sólida y tranquilizadora a su espalda. Te matará, susurró Chloe. No, no lo hará. Emma observó cómo un grupo de moteros se acercaba al edificio y tomaba posiciones. Ya no estoy sola y no soy la misma persona a la que él controlaba. Al menos déjame ir contigo, suplicó Chloe. Podemos resolver esto juntas. Emma miró a Ryder, que asintió con la cabeza y ya estaba sacando su teléfono para hacer los preparativos. De acuerdo, dijo Emma, pero no voy a huir, Chloe. Ya no. Es hora de enfrentarme a él, de enfrentarme de verdad. Me quedaré aquí. La línea se quedó en silencio durante un momento. ¿De verdad confías tanto en esos moteros? Emma observó cómo Ryder se alejaba, hablando en voz baja por el teléfono, coordinando ya la protección de Chloe. Confío en ellos y lo que es más importante, ahora confío en mí misma. El sol de la mañana proyectaba largas sombras en el apartamento de Ryder, mientras Emma observaba cómo se preparaban los moteros. Hombres con chalecos de cuero se movían con determinación, revisando teléfonos y hablando en voz baja. El aire se sentía pesado por la expectación. Ryder estaba de pie junto a la ventana, con los anchos hombros tensos mientras observaba la calle. Sus dedos tamborileaban contra el alféizar de la ventana, una rara muestra de nerviosismo por parte del motociclista, que solía estar siempre sereno. Emma se acercó lentamente a él, cruzando los brazos alrededor de su cuerpo. Tu hermana llegó al refugio, dijo él sin volverse. 2 de nuestros hombres de mayor confianza están con ella. Emma soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Gracias. Ryder se volvió hacia ella con los ojos más suaves de lo habitual. Escucha, Emma, ¿qué va a pasar? Se pasó la mano por el pelo oscuro. James no va a rendirse fácilmente. Las cosas pueden ponerse feas. Lo sé. La voz de Emma era apenas un susurro, pero necesito que entiendas algo. Ryder se acercó, llenando su espacio personal con su presencia. Ya no eres solo una mujer a la que protegemos. Ahora eres parte de nuestra familia y de los Hells Angels. Cuidamos de nuestra familia. A Emma se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. No quiero que nadie resulte herido por mi culpa. Eso no depende de ti. La voz de Ryder era firme. James tomó su decisión cuando decidió ir tras de ti. Lo que pase a partir de ahora es responsabilidad suya. Afuera, el rugido de las motocicletas se hizo más fuerte a medida que llegaban más motociclistas. Emma contó al menos 20 motos alineadas a lo largo de la calle, con sus cromados brillando a la luz de la mañana. Los vecinos se asomaban por las ventanas, pero nadie se atrevía a salir. Debería haberme ido, dijo Emma, con la culpa carcomiéndole por dentro. Si me hubiera ido con Chloe, James habría seguido persiguiéndote. La mano de Ryder se posó en su hombro, firme y cálida. Nunca serías libre. A veces hay que mantenerse firme para encontrar la fuerza. Un golpe en la puerta los hizo girarse a ambos. Uno de los motociclistas más jóvenes, Tommy, entró. Ya vienen. 3 SUV acaban de girar en Palmer Street. Ryder asintió con la cabeza, con la mandíbula apretada. Pon a todos en posición. Recuerda, nadie se mueve a menos que yo dé la señal. Tommy desapareció y el apartamento estalló en un caos controlado. Los motociclistas se movieron rápidamente.
tomando posiciones estratégicas alrededor del edificio. Algunos se apostaron en las escaleras, otros en el estacionamiento de abajo. «Aléjate de las ventanas», le dijo Ryder a Emma, guiándola hacia la cocina. «No importa lo que oigas, no salgas a menos que yo te llame». Emma lo agarró del brazo antes de que pudiera alejarse. «Ryder, yo...» Las palabras se le atragantaron en la garganta. Él le apretó la mano una vez, con comprensión en los ojos. «Lo sé, te tenemos, Emma. Ya no estás sola». El ruido de los motores se acercaba. A través de la ventana de la cocina, Emma pudo ver 3 todoterrenos negros deteniéndose junto a la acera. James salió del primer vehículo, con el rostro desencajado por la rabia. 4 hombres salieron de cada uno de los otros todoterrenos, todos ellos armados con bates de béisbol o llaves de cruz. Los moteros se mantuvieron firmes, formando un muro entre el edificio y la banda de James. El aire de la mañana crepitaba de tensión mientras ambos bandos se evaluaban mutuamente. El corazón de Emma latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Era el momento hacia el que todo había conducido. Se acabó huir, se acabó esconderse. Lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. El aire de la mañana crepitaba de tensión mientras James y sus hombres se enfrentaban al muro de moteros. Emma observaba desde detrás de la cortina de la cocina, con el corazón acelerado, mientras Ryder daba un paso adelante, con sus botas crujiendo sobre la grava. «¡Última oportunidad, James!», gritó Ryder, con una voz que resonó en todo el aparcamiento. «Aléjate ahora y podremos terminar esto pacíficamente». James se rió, con un sonido agudo y desagradable. «¿Crees que te tengo miedo a ti y a tu pequeña banda de moteros?». Dio un paso adelante, señalando con el dedo el edificio. «Emma me pertenece. Es mía. Ahí es donde te equivocas», dijo Ryder, con voz tranquila pero firme. «Ella no le pertenece a nadie. Es dueña de sí misma». Los hombres detrás de James se movieron inquietos, agarrando con más fuerza sus armas. Los motociclistas permanecieron quietos, formando una pared de cuero y determinación. Emma podía ver los músculos de la espalda de Ryder tensarse a medida que James se acercaba. «No sabes nada sobre nosotros», escupió James sobre nuestra relación. «Sé lo suficiente». Las palabras de Ryder cortaron el aire de la mañana como el acero. «He visto los moretones. La he oído llorar por las noches. Eso no es amor, James. Eso es control. Eso es miedo». Varios de los hombres de James intercambiaron miradas incómodas. Uno incluso bajó ligeramente su bate. «Mira a tu alrededor», continuó Ryder, señalando a los motociclistas reunidos. «Todas las personas aquí presentes han visto lo que provoca el maltrato. Algunos de nosotros crecimos con él. Otros vimos sufrir a nuestras madres por él. Y todos y cada uno de nosotros hemos decidido oponernos a él». El aparcamiento se quedó en silencio. Incluso los pájaros matutinos parecieron detener sus cantos. «Tú crees que la fuerza consiste en dominar», dijo Ryder, dando otro paso adelante, «en infundir tanto miedo a alguien que no pueda marcharse. Pero la verdadera fuerza consiste en proteger, en defender a quienes lo necesitan». Emma apoyó la mano contra la ventana, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras observaba al escritor hablar. Sus palabras tenían el peso de la verdad, de una comprensión que iba más allá de su situación. «Estos hombres que has traído», el escritor señaló al grupo de James, «están aquí porque les has pagado o amenazado. Pero mira a mis hermanos. Están aquí porque han elegido estar aquí, porque creen en proteger a la gente de hombres como tú». Los moteros se irguieron, su presencia más imponente que cualquier arma. Algunos asintieron con la cabeza. Otros cruzaron los brazos, pero todos permanecieron concentrados en James. «Así que esto es lo que va a pasar». La voz del escritor se endureció. «Te vas a marchar, te vas a olvidar de Emma, y si vuelves a acercarte a ella, si vuelves a intentar hacer daño a otra mujer, descubrirás lo serios que somos cuando decimos que vamos a romper este ciclo». El rostro de James se contorsionó de rabia, pero la incertidumbre brilló en sus ojos al mirar la pared de rostros decididos que tenía ante sí.
Sus hombres se movieron nerviosos, cuestionando claramente su compromiso con esta lucha. Esto termina hoy, declaró Ryder, y los demás moteros se colocaron a su lado. Emma está ahora bajo nuestra protección, y nosotros protegemos a los nuestros. El aire vibraba con posibilidades. La violencia o la redención pendían de un hilo. James se encontraba en una encrucijada, y su próximo movimiento determinaría cómo terminaría este enfrentamiento. James se abalanzó hacia adelante de repente, empujando a Ryder con una velocidad sorprendente. Su rostro se retorció en un feo gruñido mientras se dirigía hacia el edificio donde Emma observaba. Dos de sus hombres lo siguieron, mientras que otros se quedaron atrás, claramente perdiendo el valor. «¡Emma!», gritó James con esa voz amenazante que solía hacerle temblar las rodillas. «¡Baja aquí ahora mismo!». Los moteros avanzaron como una ola, con sus botas retumbando contra el pavimento. El poderoso cuerpo de Ryder se movió para interceptar a James, pero el ex de Emma fue más rápido de lo esperado y se deslizó entre otros dos moteros. El corazón de Emma latía con fuerza en su pecho mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Podía quedarse allí, protegida tras las paredes y las cortinas, dejando que Ryder y sus hermanos se encargaran de todo. Sería más fácil así, más seguro. Pero algo se removió en su interior, una voz que había estado silenciada durante demasiado tiempo. «No más esconderse», se susurró a sí misma, cerrando los puños. Emma se apartó de la ventana y bajó corriendo las escaleras, subiendo 2 peldaños a la vez. El aire de la mañana le golpeó la cara cuando salió por la puerta, justo cuando James llegaba al último escalón. Él se detuvo en seco, sorprendido de verla salir voluntariamente. Sus labios se curvaron en esa sonrisa manipuladora que ella conocía tan bien. «Cariño, vamos, sabes que no es propio de ti andar con estos criminales. Vámonos a casa». Ryder se interpuso entre ellos, pero Emma dio un paso adelante y le puso una mano suave en el brazo. «No pasa nada», dijo en voz baja, sin apartar los ojos de James. Los moteros formaron un círculo a su alrededor, un muro de protección que le dio a Emma la fuerza que necesitaba. Podía sentir su apoyo, sólido e inquebrantable, como el suelo bajo sus pies. «Te equivocas, James», dijo Emma, con una voz más fuerte que nunca. «Esto es exactamente lo que soy, la que siempre he sido bajo todo el miedo y el dolor que me has causado». La sonrisa de James se desvaneció. «No seas tonta, Emma. Me necesitas. Siempre me has necesitado». No, Emma dio otro paso adelante, con la barbilla bien alta. Necesitaba creer en mí misma. Necesitaba conocer mi valor. Y estas personas, señaló a los motociclistas que los rodeaban, me ayudaron a verlo. ¿Crees que ahora eres fuerte?». James se burló, pero había incertidumbre en sus ojos. «No eres nada sin mí. Yo soy todo sin ti», declaró Emma, con una voz que resonó en todo el aparcamiento. «Cada moratón, cada insulto, cada vez que me hiciste sentir que no valía nada, no me quebraron. Me mostraron lo fuerte que soy en realidad». Los motociclistas se colocaron a su lado, como un pilar silencioso de apoyo. Los demás motociclistas se acercaron, su presencia un recordatorio de que ella ya no estaba sola. «Esto se acaba ahora», continuó Emma, con las manos firmes y la voz clara. «No soy de tu propiedad, no soy tu víctima, y ya no voy a dejar que controles mi vida». El rostro de James se enrojeció de rabia y apretó los puños. «Tú no puedes tomar esa decisión. Ahí es donde te equivocas», dijo Emma con firmeza. «Ahora yo tomo todas mis decisiones y elijo liberarme de ti». Los motociclistas se tensaron, preparados para lo que fuera a suceder a continuación. La presencia de Ryder junto a Emma era firme y segura, pero él la dejó mantenerse firme, reconociendo que ese momento le pertenecía a ella. James miró fijamente a Emma durante un largo momento, con una mezcla de incredulidad y furia en el rostro. El sol de la mañana proyectaba sombras duras sobre sus rasgos, haciéndolo parecer más viejo, más pequeño de alguna manera. Sus hombros se encogieron ligeramente cuando la lucha se agotó en él. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y regresó con sus hombres, que parecían inseguros sobre qué hacer a continuación. «Esto no ha terminado», murmuró.
pero la amenaza en su voz carecía de su poder habitual. Sus hombres lo siguieron hasta sus vehículos, y el sonido de las puertas de los coches cerrándose resonó en el estacionamiento. Emma vio cómo la camioneta de James desaparecía tras la esquina, con las piernas temblando. La adrenalina que la había mantenido en pie comenzó a desvanecerse, dejándola agotada y temblorosa. Se abrazó a sí misma, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Ryder se acercó, con su presencia sólida y tranquilizadora. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja, con tono suave a pesar de su imponente figura. Emma asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Es solo que no puedo creer que le haya plantado cara. Su voz se quebró ligeramente. Después de todo este tiempo, por fin le he dicho que no. Has hecho más que eso, dijo Ryder, volviéndose hacia ella. Sus ojos estaban llenos de orgullo y algo más. Comprensión. Le has mostrado quién eres realmente. Ese tipo de fuerza lo cambia todo. Los otros moteros comenzaron a dispersarse, dejándoles espacio, pero permaneciendo a la vista. Emma podía oír el ruido de sus motocicletas en segundo plano, un rugido reconfortante que se había vuelto familiar en los últimos días. Siento, Emma hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Siento como si estuviera flotando, como si ese enorme peso que llevaba encima simplemente hubiera desaparecido. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Pero también tengo miedo. ¿Y si vuelve? ¿Y si? Oye, Ryder la interrumpió con suavidad, colocando las manos sobre sus hombros. Pase lo que pase, ya no estás sola. Pero lo que has hecho hoy ha sido todo gracias a ti. Has encontrado tu voz. Emma lo miró y vio la sinceridad en su expresión. La brisa matinal le agitaba el pelo mientras respiraba hondo, asimilando la realidad del momento. Es extraño, dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Durante mucho tiempo pensé que lo necesitaba para sentirme completa, pero ahora, aquí, me siento más completa que nunca con él. Ryder asintió con comprensión en la mirada. Eso es porque siempre has estado completa, Emma. Solo que antes no podías verlo. Los motociclistas continuaron marchándose, con sus motores creando una sinfonía de rugidos y estruendos. Ryder dio un paso atrás, dándole a Emma el espacio que necesitaba para procesar todo. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo en voz baja. Este es tu momento. Ahora eres libre, realmente libre. Asimílalo. Emma cerró los ojos y sintió el calor del sol matutino en su rostro. Los sonidos de los motociclistas que se alejaban se desvanecieron en el fondo mientras ella permanecía allí, respirando el aire fresco. Por primera vez en años, se sentía ella misma. No la novia de James ni una víctima, solo Emma. Ese pensamiento le hizo brotar nuevas lágrimas de los ojos. Pero estas eran diferentes. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de haberse liberado por fin de las cadenas que la habían retenido durante tanto tiempo. La suave brisa se llevó los últimos ecos de la presencia de James, dejando atrás una sensación de posibilidad que Emma no había sentido en años. Abrió los ojos y vio que Ryder seguía allí, como un guardián silencioso, dándole el espacio necesario para sentir todo lo que necesitaba sentir en ese momento de recién estrenada libertad. Emma se quedó en la puerta del apartamento de Ryder, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras Chloe corría hacia ella. Las hermanas se fundieron en un fuerte abrazo, con lágrimas corriendo por sus rostros. Estaba tan preocupada por ti, susurró Chloe, abrazando a Emma con fuerza. Cuando me enteré de lo que pasó con James, pensé. Su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. Emma se apartó, secándose los ojos. Estoy bien, Chloe. ¿De verdad? Señaló a los motociclistas que estaban cerca. Estas personas me ayudaron a encontrarme a mí misma de nuevo. Chloe miró nerviosa a los hombres tatuados, con sus chalecos de cuero con los parches de los Hells Angels. Sus ojos se detuvieron en Ryder, que estaba a un lado, dejando espacio a las hermanas. Sé que dan miedo, dijo Emma con una pequeña risa, pero son la razón por la que sigo aquí, la razón por la que finalmente me enfrenté a James. Las hermanas se sentaron en el sofá, acomodándose mientras algunos de los moteros les traían café.
Emma no pudo evitar darse cuenta de lo diferente que se sentía todo ahora. El apartamento que al principio le había parecido tan extraño e intimidante se había convertido en un santuario. «Pareces diferente», observó Chloe, estudiando el rostro de su hermana. «De alguna manera más fuerte». Emma asintió con la cabeza, rodeando con las manos la taza de café caliente. «Soy diferente. Por primera vez en años estoy empezando a recordar quién era antes de James, antes de todo el miedo y el control». Hizo una pausa y tomó un sorbo de café. «Pero las cicatrices siguen ahí, ya lo sabes. A veces me despierto en mitad de la noche pensando que me ha encontrado». Chloe se acercó y le apretó la mano. «Pero ya no estás sola. Me tienes a mí». Y volvió a mirar a Ryder con una mirada cómplice. Emma siguió su mirada y vio a Ryder hablando en voz baja con algunos de sus hermanos. Él se dio cuenta de que ella lo miraba y le hizo un pequeño gesto con la cabeza, lleno de comprensión y apoyo. «Los Hells Angels no son lo que esperaba», admitió Chloe. «Cuando me hablaste de ellos pensé que estabas loca por confiar en ellos, pero al ver cómo te han protegido, cómo te han ayudado a curarte, me han demostrado que la familia no siempre es una cuestión de sangre», dijo Emma en voz baja. «Se trata de quién está a tu lado cuando más lo necesitas». Más tarde esa noche, después de que Chloe se fuera a casa con la promesa de volver a visitarla pronto, Emma se encontró en el pequeño balcón del apartamento. Las luces de la ciudad brillaban abajo y el aire primaveral traía un toque de calidez. Ryder se unió a ella, apoyándose en la barandilla. «Tu hermana parece agradable», dijo, con voz suave en la quietud de la noche. «Lo es», respondió Emma. «Siempre ha estado ahí para mí, incluso cuando la alejé. Creo que me avergonzaba, ya sabes, me avergonzaba haber dejado que James me controlara durante tanto tiempo». «Oye», Ryder se volvió hacia ella con expresión seria. «Has sobrevivido. Saliste. Y ahora», señaló la ciudad que tenían ante ellos, «ya no tienes que esconderte. No eres la víctima de James ni la hermana de alguien que necesita protección. Eres simplemente tú, y eso es más que suficiente». Emma sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero estas eran diferentes de las que había derramado antes. Eran lágrimas de reconocimiento, de verse finalmente a sí misma con claridad después de tanto tiempo en las sombras. «Gracias», susurró, «por ayudarme a recordar eso». La ciudad bullía bajo ellos mientras permanecían en un cómodo silencio, con el peso del día envolviéndolos como una manta familiar. Emma sintió que los últimos vestigios de su antiguo miedo comenzaban a desvanecerse, sustituidos por algo más fuerte, la certeza de que por fin era ella misma. El sábado siguiente, Emma se encontró en el patio trasero de uno de los clubes de los Hells Angels. Coloridas sillas de jardín salpicaban el césped y el olor a barbacoa llenaba el aire. Pero lo que le llamó la atención fueron las mujeres, esposas, novias y hermanas de los moteros, todas reunidas para su encuentro semanal. Sarah, una mujer alta con el pelo rojo fuego y ojos amables, le hizo señas a Emma para que se acercara. «Ven, únete a nosotras, cariño. Ryder nos ha hablado mucho de ti». Emma se sentó en una silla vacía y aceptó una bebida fría que le ofreció otra mujer llamada Marie. El sol de la tarde le calentaba la cara mientras miraba a su alrededor. Estas mujeres no encajaban en ningún estereotipo que ella esperara. Eran de diferentes edades y procedencias, pero compartían un aire inconfundible de fuerza. Sarah comenzó, con voz suave pero firme. «Ryder nos ha contado por lo que has pasado. Muchas de nosotras aquí tenemos historias similares». María sintió, echándose el pelo oscuro detrás de la oreja. «Hace 3 años yo estaba donde tú estás ahora. Mi exmarido…» Hizo una pausa y respiró hondo. «Digamos que las cicatrices no son todas visibles». Una por una, las mujeres compartieron sus historias. Lisa habló de cómo escapó de un matrimonio abusivo sin nada más que sus hijos y la ropa que llevaban puesta. Jenny habló de cómo reconstruyó su vida después de años de manipulación y control. Cada historia era diferente, pero todas eran relatos familiares de supervivencia, resiliencia y en última instancia, triunfo. «Lo que pasa con el maltrato», explicó Lisa, mientras sus dedos trazaban el borde de su vaso, «es que te hace sentir muy sola,
como si fueras la única que no tiene la vida resuelta, la única que no puede simplemente marcharse. Emma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, susurró, exactamente eso. Sarah se acercó y le apretó la mano. Pero míranos ahora. Ya no somos víctimas, somos supervivientes. Y más que eso, estamos prosperando. Las mujeres también compartieron consejos prácticos. Marie se había convertido en instructora de defensa personal e impartía clases específicas para supervivientes de abusos. Jenny dirigía un grupo de apoyo en el refugio local para mujeres. Lisa había vuelto a estudiar y ahora asesoraba a otras personas que habían pasado por experiencias similares. Los Hells Angels pueden parecer duros, dijo Sarah con una cálida sonrisa, pero nos han dado algo muy valioso, un espacio seguro para sanar y el apoyo necesario para reconstruir nuestras vidas. Emma volvió a mirar alrededor del círculo y vio a estas mujeres con otros ojos. No las definía su trauma pasado, las definía cómo habían logrado superarlo. Su fuerza no provenía a pesar de lo que habían soportado, sino gracias a ello. A veces, añadió Marie, lo más difícil no es marcharse, es creer que te mereces algo mejor, que eres digna de amor y respeto. Las otras mujeres asintieron con la cabeza y Emma sintió que algo cambiaba en su interior. Aquí, entre estas supervivientes que se habían convertido en guerreras, no tenía que dar explicaciones. Ellas entendían las pesadillas, el pánico repentino, los momentos de duda. Habían recorrido el mismo camino que ella estaba recorriendo ahora. Nos reunimos todos los sábados, le dijo Sarah, apretándole la mano de nuevo. A veces hablamos de cosas serias, a veces solo cotilleamos y comemos demasiado chocolate, pero siempre estamos aquí para apoyarnos unas a otras. Emma miró a estas mujeres, fuertes, resistentes, solidarias, y sintió que los últimos restos de su aislamiento se desmoronaban. No estaba sola en este viaje. Tenía hermanas en la supervivencia, mentoras en la curación, amigas que entendían exactamente por lo que estaba pasando. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre la hierba, mientras las mujeres seguían compartiendo historias, ofreciendo consejos y simplemente estando presentes unas para otras. Emma sintió que la calidez de la pertenencia la invadía, más fuerte que cualquier miedo o duda que aún persistía de su pasado. El sol de la tarde pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados, mientras Emma se sentaba en el balcón de Ryder, con una taza de té caliente entre las manos. Las historias de las mujeres de antes aún resonaban en su mente. Cada una de ellas le recordaba que la curación no solo era posible, sino inevitable cuando se estaba rodeada de las personas adecuadas. Pensó en los años que había pasado con James, en cómo se había culpado a sí misma por no haberlo dejado antes. ¿Por qué no lo vi? Se había preguntado innumerables veces. Pero ahora esos pensamientos se sentían diferentes, menos como acusaciones y más como peldaños que la habían llevado hasta allí. La puerta corredera se abrió detrás de ella y Ryder salió. Se apoyó en la barandilla, con una presencia sólida y tranquilizadora. Sarah me ha contado lo de la reunión, dijo en voz baja. ¿Cómo te encuentras? Emma dio un sorbo lento a su té, reflexionando sobre la pregunta. Como si por fin estuviera despertando, respondió. Todo este tiempo, pensé que era débil por quedarme con James. Pero al escuchar a esas mujeres hoy, hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Me di cuenta de que sobrevivir no es debilidad. A veces, simplemente, superar un día más requiere más fuerza de la que nadie imagina. Ryder asintió con comprensión en sus ojos. Eres una de las personas más fuertes que conozco, Emma. Solo que antes no podías verlo. Seguía pensando que debía haber algo malo en mí. Continuó, ahora con voz más firme, que me merecía lo que me había pasado porque no era lo suficientemente inteligente o valiente como para marcharme. Dejó la taza en la mesita que tenía al lado. Pero ya no creo eso. El tráfico zumbaba debajo de ellos, un recordatorio constante de que el mundo seguía adelante. Emma se levantó y se acercó a la barandilla junto a Ryder. Esas mujeres han pasado por un infierno, igual que yo, pero ya no se limitan a sobrevivir. Ayudan a otros, construyen nuevas vidas, vuelven a encontrar la alegría. Y tú también,
le recordó Ryder con delicadeza. Emma sonrió. Sonrió de verdad, por primera vez en años. Sí, lo estoy haciendo. Se volvió hacia él. Me perdono a mí misma, Ryder, por quedarme demasiado tiempo, por creer sus mentiras, por pensar que no valía más. Me perdono por todo ello. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza o vergüenza. Eran lágrimas de liberación, de dejar ir, de comprender por fin que su pasado no definía su futuro. Esto es lo que soy ahora, dijo, secándose los ojos. Alguien que ha sobrevivido, alguien que se está curando, alguien que va a ayudar a otros a encontrar también su camino para salir de la oscuridad. Ryder le puso una mano en el hombro, firme y cálida. Decidas lo que decidas hacer a continuación, aquí estaré. Todos estaremos. Sus ojos se encontraron con los de ella, llenos de orgullo y de algo más profundo, algo que le hizo saltar el corazón. Ya no estás sola, Emma. Ella cubrió su mano con la suya, sacando fuerzas de su contacto. El sol poniente proyectaba largas sombras en el balcón, pero Emma ya no temía a la oscuridad. Había encontrado su luz en el apoyo de las mujeres que entendían su viaje, en la protección de la insólita familia que había encontrado entre los ángeles del infierno y en la tranquila fuerza del hombre que estaba a su lado. Estoy lista, dijo, con voz clara y segura, lista para seguir adelante, lista para luchar por otras personas que están donde yo estaba, lista para mostrarles que hay esperanza al otro lado del miedo. Emma se paró frente al espejo del apartamento de Ryder, ajustándose su sencilla blusa azul. Sus manos temblaban ligeramente, pero sus ojos mostraban una determinación que no había tenido meses atrás. Hoy sería la primera vez que hablaría en el refugio local para mujeres, y aunque sentía mariposas en el estómago, sabía que ese era exactamente el lugar donde debía estar. ¿Estás lista?, preguntó Ryder desde la puerta, con su gran corpulencia llenando el espacio. Creo que sí, respondió Emma, respirando hondo. He estado practicando lo que quiero decir, pero... Se volvió hacia él. ¿Y si mis palabras no son suficientes? ¿Y si no puedo ayudarlas? Ryder cruzó la habitación y le puso las manos suavemente sobre los hombros. Tu historia es poderosa porque es real. Eres la prueba viviente de que hay esperanza. El trayecto hasta el refugio fue tranquilo, con Emma agarrando con fuerza sus notas en el regazo. El edificio en sí era sencillo, deliberadamente anodino para proteger a sus residentes. Al entrar, Emma se fijó en pequeños detalles que antes no había visto. Las cámaras de seguridad, las ventanas reforzadas, el minucioso control en la recepción, todas medidas que decían mucho sobre la realidad a la que se enfrentaban estas mujeres. Sarah, la coordinadora del refugio, les dio una cálida bienvenida. Las mujeres están reunidas en la sala común, les explicó, mientras les guiaba por un pasillo decorado con dibujos infantiles. Algunas llevan aquí meses, otras solo unos días. Todas necesitan escuchar lo que tienes que decir. Emma se detuvo frente a la puerta de la sala común, con el corazón acelerado. A través de la ventana podía ver a unas 20 mujeres sentadas en círculo en unas sillas. Algunas parecían derrotadas, otras enfadadas. Unas pocas parecían apenas estar presentes. Todas expresiones que ella reconocía de su propia experiencia. Estaré aquí, le aseguró Ryder, apretándole la mano antes de colocarse cerca de la pared del fondo. Emma entró en la sala, con pasos cada vez más seguros. Las mujeres la miraron, algunas con curiosidad, otras con recelo. Ella reconoció ese cansancio. Recordó lo que se sentía al desconfiar de cada mano que se le tendía. Hola a todas, comenzó, con voz suave pero firme. Me llamo Emma y hace 6 meses estaba sentada exactamente donde ustedes están ahora. Mientras hablaba, compartiendo su historia de abuso, huida y curación, Emma observaba sus rostros. Vio reconocimiento en sus ojos cuando describió la manipulación, el aislamiento, el miedo. Vio lágrimas cuando habló del momento en que finalmente huyó. Solía pensar que estaba sola, continuó Emma, con voz cada vez más firme. Pensaba que nadie me entendería o peor aún, que me juzgarían por haberme quedado tanto tiempo. Pero esto es lo que he aprendido. No estamos solas y no somos débiles por lo que hemos soportado.
Cruzó la mirada con Ryder al otro lado de la sala y su presencia le dio fuerzas. A veces, la ayuda llega de lugares inesperados. A veces, las personas que menos esperamos se convierten en nuestras mejores aliadas. Pero lo más importante que he aprendido es que todas tenemos fuerza dentro de nosotras, incluso cuando no somos capaces de verla. Las mujeres escucharon con atención mientras Emma compartía consejos prácticos sobre planificación de la seguridad, recursos legales y servicios de apoyo. Pero lo más importante es que compartió esperanza. Vio cómo se encendía en sus ojos la posibilidad de que ellas también pudieran reconstruir sus vidas. Después de la presentación formal, varias mujeres se acercaron a Emma individualmente para compartir fragmentos de sus propias historias. Ella escuchó con comprensión, ofreciendo ánimos y sugerencias prácticas. Algunas solo querían cogerle la mano o recibir un abrazo, una confirmación física de que era posible sobrevivir. Desde su posición cerca de la pared, Ryder observaba a Emma moverse entre las mujeres, con su empatía natural y su sabiduría ganada a pulso, creando conexiones que podían salvar vidas. Ya no era la mujer magullada y asustada que había encontrado en la calle. En cambio, se había convertido en un faro de esperanza para los demás, convirtiendo su dolor en un propósito. Más tarde esa noche, Emma y Ryder se sentaron en el balcón de su apartamento, viendo cómo el sol pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Los acontecimientos del día en el refugio los habían dejado a ambos emocionalmente agotados, pero satisfechos. Emma tomaba una taza de té mientras Ryder se apoyaba en la barandilla, con sus anchos hombros tensos por pensamientos no expresados. Lo has hecho muy bien hoy, dijo con voz ronca. Esas mujeres necesitaban escuchar tu historia, sonrió Emma con suavidad. No podría haberlo hecho sin ti, Ryder. Has sido mi apoyo durante todo esto. Él se volvió hacia ella, y por primera vez, Emma notó en sus ojos una vulnerabilidad que nunca antes había visto. Se sentó pesadamente en la silla frente a ella y se pasó la mano por el cabello oscuro. Nunca te dije por qué te ayudé aquella primera noche, dijo en voz baja. ¿Por qué no pude simplemente pasar de largo cuando te vi herida? Emma dejó su té y le prestó toda su atención. El motociclista, normalmente tan seguro de sí mismo, parecía tener dificultades para encontrar las palabras. Tenía una hermana, continuó, con la voz cargada de emoción. Rebecca era como tú, de carácter fuerte, bondadosa. Se involucró con el tipo equivocado, alguien que la trataba como si no valiera nada. Apretó los puños. Yo vi las señales, todos las vimos, pero ella seguía diciendo que podía manejarlo. A Emma le dolió el corazón al ver a este hombre tan fuerte luchar por contener las lágrimas. ¿Qué le pasó?, preguntó con delicadeza. Una noche me llamó y me dijo que por fin estaba lista para dejarlo. La voz de Ryder se quebró. Le dije que la recogería a la mañana siguiente, pero para entonces, respiró profundamente. Para entonces ya era demasiado tarde. La había mandado al hospital. No sobrevivió. Emma se sentó a su lado y le puso la mano sobre el puño cerrado. Sus dedos se relajaron lentamente bajo su tacto. Llegué demasiado tarde para Rebecca, continuó. He cargado con esa culpa durante años. Cuando te vi aquella noche, golpeada y asustada, vi a mi hermana. No podía fallar a otra persona como le fallé a ella. Ryder, susurró Emma, con los ojos llenos de lágrimas. No le fallaste. El único responsable de lo que le pasó a Rebecca fue el hombre que le hizo daño. Él la miró con los ojos enrojecidos. Por eso empecé a trabajar con los refugios. Por eso se involucró todo el club. Ahora protegemos a la gente. Les ayudamos a escapar. A cada mujer que salvamos. Tragó saliva. Es como darle a Rebecca otra oportunidad. Emma le apretó la mano. Estaría orgullosa de ti, Ryder. Mira cuántas vidas has ayudado a cambiar, incluida la mía. La otra mano de Ryder se levantó para cubrir la de ella. Su tacto era suave a pesar de sus dedos callosos. Después de Rebecca, me cerré. No dejé que nadie se acercara. Pero tú, él, la miró a los ojos. Tú me recordaste lo que se siente al volver a preocuparse por alguien. La vulnerabilidad de su confesión conmovió profundamente a Emma. Este hombre, que parecía tan duro e intimidante para el mundo, le había mostrado sus heridas más profundas.
Ahora entendía por qué había luchado tan duro para protegerla, por qué nunca había vacilado en su apoyo. Gracias por hablarme de Rebecca, dijo ella en voz baja, y gracias por estar ahí cuando más necesitaba a alguien. Se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, con las manos aún unidas, sus lazos fortalecidos por el dolor compartido y la curación. En ese momento, Emma se sintió más cerca de Ryder que nunca. Comprendió que su fuerza no solo provenía de su presencia física, sino de su capacidad para preocuparse profundamente a pesar de sus propias cicatrices. El sol de la mañana se colaba por las ventanas del nuevo apartamento de Emma, proyectando cálidos dibujos sobre los suelos de madera. Ella se paró frente al espejo, ajustándose el cuello de la chaqueta, la misma que había usado ayer mientras hablaba en el refugio. La mujer que la miraba era diferente de la alma rota que había entrado en la vida de Ryder meses atrás. Ahora sus ojos transmitían fuerza y sus hombros estaban rectos, llenos de confianza. Su teléfono vibró con mensajes de las mujeres que había conocido en el refugio, agradeciéndole por compartir su historia. Cada mensaje le recordaba lo lejos que había llegado, cómo la oscuridad de su pasado se había transformado en un faro de esperanza para otros. Emma se acercó a la ventana de la cocina y observó cómo el barrio cobraba vida. Los niños esperaban el autobús escolar, la gente paseaba a sus perros, y unas cuantas motos de los Hells Angels estaban aparcadas al otro lado de la calle. Sus guardianes no oficiales seguían vigilando, aunque James hacía tiempo que se había ido. «Buenos días, guerrera», dijo Ryder con su voz grave a sus espaldas. Ella se giró y lo vio apoyado en el marco de la puerta, con 2 tazas de café en las manos. «No te he oído entrar», dijo ella, aceptando la taza humeante que él le ofrecía. «Te estás ablandando», bromeó él, pero sus ojos reflejaban orgullo al mirarla. «¿Estás lista para hoy?» Emma asintió. Empezaba su nuevo trabajo en el Centro de Crisis para Mujeres, convirtiendo su experiencia en una fuerza para el bien. «Me parece lo correcto», dijo ella, «como si todo lo que ha pasado me hubiera llevado hasta aquí». Ryder se acercó a ella y se colocó a su lado junto a la ventana. «A Rebecca le habrías encantado», dijo en voz baja. «Ella también siempre quiso ayudar a los demás». Emma le tomó la mano y sus dedos se entrelazaron con naturalidad. «Ella ayuda a los demás a través de ti, a través de todos nosotros». La luz de la mañana se reflejó en la cadena de plata que Emma llevaba alrededor del cuello, un regalo de las mujeres de los Hells Angels, símbolo de hermandad y fuerza. La tocó con delicadeza, pensando en la insólita familia que había encontrado. «¿Sabes?», dijo ella, «cuando llegaste en tu moto aquella noche, pensé que estaba en un lío aún mayor». Sonrió al recordarlo. «Nunca imaginé que los moteros serían mis ángeles de la guarda». Ryder le apretó la mano. «Y yo nunca pensé que una mujer valiente, con la cara magullada, cambiaría todo nuestro club». Su voz se suavizó. «Me cambiaría a mí». Juntos vieron cómo llegaban más motos. Su familia ampliada llegaba para acompañar a Emma en su primer día de trabajo. Cada moto representaba a una persona que la había apoyado, luchado por ella y creído en ella cuando ella no podía creer en sí misma. «Míralos», dijo Ryder, señalando con la cabeza a la multitud de moteros vestidos de cuero que se congregaban. «Están todos aquí por ti». Emma sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de gratitud, de alegría. «Por nosotros», se corrigió, «por todos los que necesitan saber que no están solos». El sol de la mañana seguía saliendo, calentando sus rostros a través de la ventana. Emma enderezó los hombros, lista para afrontar lo que viniera después. Había sobrevivido a la noche más oscura de su vida y había salido más fuerte, rodeada de aliados inesperados que se habían convertido en su familia. La mano del escritor permanecía firme en la suya, un ancla de apoyo y comprensión. Juntos se encontraban en el umbral de un nuevo capítulo, con sus experiencias compartidas y su sanación, creando una base más fuerte que cualquier tormenta que pudiera surgir en su camino. El rugido de las motocicletas en el exterior ya no era un sonido que infundía miedo. Era una sinfonía de protección, de comunidad, de amor encontrado en los lugares más inesperados. Espero que te guste esta historia.
Por favor, comparte cuál es tu parte favorita de la historia y desde qué lugar del mundo la estás viendo.